A manera de introducción, se tiene que la producción mundial de arroz ronda entre los 600.000 millones de toneladas. Esto pues, a nivel anual. Esto representa la cantidad de arroz un 20% que se podría estimar entre un 120, 150 millones de toneladas de cascarillas producidas a nivel mundial por año. Bien. Ya en este sentido, entrando más en el área de estudio, que es en Colombia, que es el país donde se desarrolló el estudio, existen más de 200.000 hectáreas sembradas de arroz, de las cuales de la producción un 18% se encuentra en el departamento del Tolima, que es concretamente donde se lleva a cabo el estudio. Y otro punto a destacar es que el arroz es el tercer producto más con mayor importancia en la agricultura colombiana. Bien. Bueno, los problemas que dieron origen a esta investigación están, por un lado, pues los problemas asociados a la industria arrocera y, por otro lado, los problemas de la industria cementera. Con respecto a la industria arrocera, está en primer lugar los problemas derivados por la generación de la cascarilla. Cuando esta se acumula, puede llevar a las fuentes de fuentes de aguas a contaminación, o si no se gestiona de manera adecuada, puede facilitar la proliferación de plagas, calores, la proliferación de microorganismos. También la cascarilla arroz tiene baja degradabilidad, es decir, de forma natural no se degrada fácilmente y entonces puede perdurar más en el medio. Las dificultades de manejo por su baja densidad aparente y su naturaleza fibrosa, y los posibles impactos ambientales cuando se decide la quema directa de esta cascarilla. Bien. Con respecto a los problemas ya, siguiente presentación, asociados a la industria cementera, todos sabemos que la principal problemática se deriva del proceso de producción de clúster de cemento, el cual se obtiene cuando se somete a altas temperaturas, alrededor de 1400, 1450 grados centígrados, materiales arcillosos y calcáreos, que da origen a la producción de clúster de cemento. Este clinker, pues, se le adiciona yeso un 5% y da origen al cemento Portland ordinario. Entonces, ¿qué pasa? Que normalmente la producción de una tonelada de cemento genera una tonelada de CO2, aumentando, pues, la problemática ambiental. Entonces, lo que se busca en la industria cementera es reducir el factor clinker, es decir, reducir la cantidad de clinker usado en las mezclas cementantes y reemplazarlo por materiales puzolánicos que tienen propiedades cementantes y que su composición química tienen sílice y aluminio. Entonces, estos materiales con propiedades puzolánicas pueden reemplazar parcialmente al clinker en la producción del cemento, reduciendo esta problemática. Siguiente presentación. Entonces, pues la solución en este sentido sería aprovechar un residuo, un subproducto de la industria arrocera, pero no directamente la cascarilla, sino la ceniza de la cascarilla de arroz, pero no la ceniza obtenida directamente de una quema, sino la ceniza que se genera como subproducto del proceso de gasificación en la cogeneración de electricidad y calor en las plantas arroceras. Entonces, esta ceniza sería un material puzolánico que puede ser fácilmente reemplazado por parte del clinker en la producción de cemento. Siguiente presentación. Entonces, el objetivo, pues, del estudio era evaluar los impactos ambientales del uso de la ceniza de cascarilla de arroz en la producción de nuevas mezclas cementantes, tanto pues cemento como concreto. Y el estudio se llevó a cabo en Colombia, en el departamento del Tolima y en la ciudad de Ibagué. Comunidad funcional, dentro de la metodología de análisis de ciclo de vida, que se quería mirar pues todos los impactos en todo pues, ese ciclo, se tomó 1 metro cúbico de concreto, comunidad funcional, y para el cemento y la ceniza de la cascarilla, 1 kilogramo de material. Aquí se muestran los límites del sistema para la cogeneración de energía, donde vemos que se genera energía y calor mediante el proceso de gasificación y como insumo la cascarilla de arroz, y que la ceniza se genera como un subproducto proveniente de ese proceso, entre otros como la alquitrán. Entonces, esta ceniza sería la que se aprovecharía para reemplazo parcial del cemento, del clinker para la producción de cemento.
Siguiente presentación. Como datos de inventario, pues se tomaron datos directos de entrevistas a plantas, arroceras, de cementeras, concreteras, de producción de agregados en Colombia, de diferentes años con similar capacidad de producción. Estos datos se llevaron a un software CIMA Pro y se utilizó pues, los datos que no pudieron conseguirse de manera directa a través de fuentes secundarias o de la base de datos de Ecoinvent y se utilizó como método de evaluación el método Recipe Minpoint. Estos fueron los datos de entrada para 1 kilogramo de ceniza de cascarilla de arroz proveniente del proceso de gasificación en una planta de cogeneración de energía. Vemos los productos evitados, las entradas de insumos que es la cascarilla de arroz y como salida ceniza, entre otros. Siguiente presentación. Bueno, para poder determinar cuáles eran las diferentes alternativas o diseños de mezclas para los cementos y posiblemente para el concreto, fue necesario llevar a cabo un detallado estudio del arte de autores anteriores que habían usado esta ceniza y en qué porcentaje lo habían usado y qué resultados técnicos habían obtenido. Para lo cual vemos que el porcentaje mayormente utilizado fue entre 5 y 25%, lo cual representa un porcentaje óptimo para obtener buenos resultados sin que se vean afectadas las condiciones técnicas del cemento y el concreto y las diferentes relaciones de agua-cemento. Bien. Entonces, a partir de eso se determinaron diferentes alternativas de producción de cemento y posteriormente de concreto. Para el cemento se probó 100% cemento Portland, sin nada de ceniza de cascarilla de arroz, y paulatinamente se fueron aumentando 5% hasta un 25% de esa ceniza en las diferentes alternativas de cemento, que serían la alternativa 1 y la alternativa 6. También se establecieron diferentes alternativas de concreto, sería un concreto de una resistencia de 21 megapascal de uso común para construcción de edificaciones, donde se buscó un diseño de mezcla con una relación agua-cemento de 0.48 que cumpla con esta resistencia de 21 megapascal, aditivos, agregados fusionánicos con las diferentes adiciones. Adelante. La siguiente presentación. Para conocer las categorías de impactos que iban a ser evaluadas, también se hizo un estado del arte de diferentes autores para conocer qué categorías habían evaluado ellos en estudios similares, y para eso se escogieron 10 categorías. Global, disminución de la capa de ozono, toxicidad humana, disminución de recursos minerales, formación de material particular, uso y disminución de recursos. Fueron las categorías de impacto. Entonces se evaluaron para cada uno de los procesos y alternativas de producción. Siguiente. Entonces, estos datos de inventario se llevaron al software CIMA Pro y el software CIMA Pro, con esos datos que se le proporcionaron, obtenidos en la prueba de estudio, se obtuvieron unos resultados de caracterización para cada uno de los procesos de producción, tanto de cemento como concreto. En primer lugar, vemos los resultados de la ceniza de cascarilla de arroz y del cemento de Portland. En este tipo de gráfica, los resultados positivos significan los impactos presentados en porcentaje y los resultados negativos, los impactos evitados o los ahorros medioambientales. Como vemos, los mayores impactos se obtuvieron cuando en el proceso de producción de cemento Portland, siendo mayor en la categoría de disminución de recursos minerales, y esto se debe a que para la producción de cemento se necesitan extraer recursos minerales como la arcilla, la caliza, el yeso, etcétera. En cambio, la ceniza de cascarilla de arroz utiliza un subproducto y no se extrae pues, de la naturaleza así directamente. Y también la ceniza de cascarilla de arroz pues, presentó ahorros en todas las categorías de impacto evaluadas, siendo un poco menores los ahorros también en disminución de recursos minerales, porque en el proceso de cogeneración de energía también se consume energía, pero siempre es menor que la que se genera en el proceso. Siguiente. Estos son los resultados de caracterización de los diferentes tipos de cementos puzolánicos de adiciones de la ceniza de cascarilla de arroz entre 0 y 25%, donde se encuentran que los mayores impactos encontrados en todas las categorías evaluadas fueron en el cemento Portland ordinario, y conforme se fue aumentando el porcentaje de ceniza, estos impactos fueron disminuyendo. Principalmente se observa en la categoría calentamiento global, disminución de disminución de recursos minerales y disminución de recursos fósiles. También podemos observar que cuando estos cementos puzolánicos entre 15 y 25%, en la mayoría de categorías evaluadas se obtuvieron ahorros medioambientales, o evitaron impactos. Y esto pues se debe a la adición de la ceniza. Siguiente.
Resultados similares se encontraron con con las diferentes mezclas de concreto, donde el proceso de producción fue similar, solo que se utilizaron las diferentes alternativas de cemento puzolánico y encontramos un comportamiento pues, muy similar en el sentido en que el concreto que utilizó cemento Portland presenta los mayores impactos. Posteriormente se quiso hacer un análisis de sensibilidad para saber cómo influía el transporte. Es decir, todo el estudio se realizó con una distancia entre la planta de cogeneración de molino de arroz, y donde se produce la ceniza, hasta la planta cementera de 14 kilómetros. Se quiso probar qué pasaba si estaban a una distancia más lejana. Entonces se probó con 60 y 100 kilómetros. Y se utilizó la alternativa de producción de cemento con un porcentaje mayor de ceniza de cáscara de arroz, que fue 25%, para lo cual observamos que no hubo diferencias en esta alternativa de producción cuando se modificó el transporte. Sí. Listo, entonces aquí vemos también los resultados económicos, donde vemos que tanto para el cemento como para el concreto los valores mayores se presentaron para el cemento Portland, y esto fue disminuyendo cuando se fue adicionando la ceniza de cacharilla. Siguiente. Bueno, ya a manera de conclusión, se tiene en primer lugar que la obtención de la ceniza de cascarilla de arroz proveniente del proceso de gasificación en la cogeneración de energía en una planta arrocera resultó con ventajas medioambientales en todas las categorías de impacto evaluadas: calentamiento global, disminución de recursos minerales, eutrofización, acidificación, etcétera. Que la alternativa de mayor impacto fue donde se utilizó el cemento Portland tradicional, sin nada de adición de ceniza, y que la alternativa que produjo los mejores ahorros y mejores resultados también económicos fue la alternativa donde se adicionó un 25% de ceniza de cascarilla de arroz. El transporte resultó una variable insignificante comparado con las ventajas que presenta el uso de esta ceniza. Siguiente. Los resultados abren grandes posibilidades de uso de este residuo en Colombia, y por qué no a nivel internacional si se hacen estudios como estos ya contextualizados en la zona. Es importante la colaboración entre universidad, gobierno, Estado y el sector pues, privado en las empresas para llevar a cabo este tipo de iniciativas. Otro resultado fue que es necesario realizar futuras investigaciones que permitan conocer más el comportamiento técnico de este diseño de mezclas, y por eso desde la Universidad Antonio Nariño en Colombia hemos recién iniciado otro proyecto de investigación relacionado con la misma temática, donde queremos unirnos con empresas privadas. Ya nos unimos, un convenio con empresas privadas, y también profundizar más en cuáles serían esos diseños de mezcla óptimos para elaborar nuevos materiales o elementos de construcción que contribuyan a la economía circular y a la producción y consumo sostenible. Muchas gracias.